Entonces, pues esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 4, por favor. Deuteronomio, capítulo 4. Capítulo 4 de Deuteronomio. El título es Un solemne encargo. Un solemne encargo. Leeremos unos versículos aquí. Del 1 en adelante, por favor. Deuteronomio capítulo 4 es el quinto libro del Antiguo Testamento. Nosotros conocemos como el Pentateuco, ¿no? Escrito por su siervo Moisés. Dice así la palabra en capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, para que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor, Jehová tu Dios, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estéis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estos estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entréis para tomar posesión de ella. Guardadlo pues y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvide las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Leamos de nuevo el versículo 9. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de la cosa que tus ojos han visto, y ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Oremos, por favor. Padre, en este día, que es día del Señor, estamos reunidos aquí para poder darte a ti, Señor, la adoración, para darte la alabanza, Señor, porque tú lo mereces. Estamos aquí, Padre Santo, para abrir las Escrituras, tu palabra, Señor, para poder meditar y también, Señor, para alimentarnos espiritualmente. Te agradecemos, Padre Santo, por la semana que ha pasado. Gracias por tus bendiciones tanto espirituales y materiales. Te agradecemos también por guardarnos y protegernos, Señor, bajo tu mano poderosa. Sabemos que mucha gente está, Señor, infectada, están sufriendo en sus casas, en hospitales, en clínicas. Y es una plaga, Señor, que ha venido sobre nuestro país y sobre todo el mundo. En medio de todo esto, Padre Santo, la iglesia está cumpliendo con su propósito. Estamos anunciando tu palabra diariamente, llegando, Señor, a nuestros hermanos, llegando a más gente que ni nos conocen. Gracias por ese privilegio, Señor. Te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada en todo el mundo,
que llegue al corazón de aquellos que aún no te conocen. Muévalos, Señor, para que se vuelvan a ti, edificando la vida de tus hijos, Padre Santo. Dejamos todo esto en tus manos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y nos fortalezca bajo su gracia, bajo su poder. Oramos así, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un solemne encargo. Hay que recordar un poco que Moisés, el siervo del Señor, fue el instrumento que sacó a Israel de Egipto, ¿no? De la esclavitud. Y el Señor los guió hasta el monte Sinaí. Allí se quedaron 40 años. Moisés ya había cumplido con su ministerio durante 40 años. Ahora ya se acerca su muerte. Entonces aquí reúne a la gente, a los principales, y empieza a darles este encargo, un encargo solemne, para que ellos pudieran seguir adelante con lo que el Señor les había dado. Entonces, cuán importante recordar que el Señor siempre encarga, ¿no?, a algunos hombres, en este caso a la iglesia, por ejemplo, la tarea de evangelizar a los hombres. El Señor Jesucristo mismo, antes de ascender al cielo, les habló a sus discípulos y de paso hablaba con todos nosotros también, ¿no? Él dijo, no, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles toda la cosa que yo les he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esas fueron las últimas palabras que el Señor habló. Entonces eso fue un encargo, ¿no? Un encargo solemne para este grupo de personas que estaban presentes en ese día. Entonces Dios siempre ha hecho eso, ¿no? A través de los tiempos. Siempre ha habido hombres, siempre ha hablado con su pueblo, en ese caso con el pueblo de Israel. Ahora también habla con su iglesia, ¿no? Para que no nos olvidemos de ese solemne encargo que hemos recibido. Cuando leemos en Hechos 1:8 dice, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un encargo, es un encargo. Entonces Moisés habla con el pueblo y le dice en el versículo 2, ¿no? Dice, no añadirán a la palabra que yo os mando, ni disminuirán de ella. O sea que tienen que guardar la palabra tal como estaba, como él había escrito, ¿no?, de parte de Dios. Le dice, ¿no?, a los israelitas, pues, ¿no? Esta es una evidencia muy clara de que Moisés hablaba de parte de Dios, era profeta de Dios. No estaba hablando por su propia iniciativa, sino que el Señor le está moviendo por su Santo Espíritu, ¿no?, para que hablara así, para que escribiera este libro. En segunda de Pedro dice la palabra que Dios Dios habló a través de los profetas. Pablo dice en segunda de Timoteo 3, ¿no?, 15 en adelante, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces Dios, inspirando a hombres como Moisés, más tarde Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, etcétera, los inspiró, los guió, los movió para que escribieran su palabra. Entonces, en Hebreo capítulo 1:1 es importante leer, ¿no? Dice Hebreo capítulo 1:1 hasta el 2, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Cristo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Este versículo son importantes, ¿no? Porque dice una vez más, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Cristo Jesús. Entonces siempre hemos dicho que
el Señor nos habla a través de la creación. Podemos nosotros ver la evidencia que Dios existe a través de la creación. Luego a través de las Escrituras. Bueno, antes no estaba escrito así como lo tenemos ahora, sino que siempre hubieron hombres que hablaron en el nombre del Señor, ¿no? Dios les habló. Dios usó a los ángeles, Dios usó los sueños, las revelaciones para hablar, Señor, con alguno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, este tiempo el Señor no está obrando de esa forma. Él ya nos ha dado su palabra, las Escrituras. Entonces, tenemos que escudriñarla, ¿no? Tenemos que conocer la palabra de Dios. Entonces, recordemos que en otros tiempos Dios habló de diversas formas. Dice así bien claro a los padres por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Entonces, vamos a ver algunos puntos aquí. Número 1. Vamos a ver que las palabras de Dios son poderosas. Las palabras de Dios son poderosas. En Hebreos 4:12 de memoria, yo puedo recordar, dice, ¿no? Porque la palabra de Dios es, ¿qué dice? Es poderosa, ¿no? Es eficaz para penetrar el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos. O sea, la palabra del Señor es poderosa, más poderosa que toda espada de dos filos, dice la palabra. Entonces, nosotros sabemos que la palabra transforma las vidas. Cuando una persona entrega su vida a Cristo y luego abre las Escrituras, puede entenderla con facilidad, ¿no? Dios hace su obra en la vida de esa persona por medio de su palabra que es poderosa. Usted habrá visto algunas personas que vivían una vida dudosa, ¿no? Una vida negativa, pero un día se entregaron al Señor y resulta que esa persona cambió, ¿no? Su vida. Y la gente se sorprende y dice, pero ¿qué es lo que está pasando con esa persona? Ya no está haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces nosotros decimos que la palabra de Dios ha cambiado su vida, porque es poderosa, pues, ¿no? Es poderosa. El hombre no puede vivir solo de pan, o sea, de comida material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por ejemplo, en este mismo libro, capítulo 8, dice así, capítulo 8:3. Puede usted ir unos 2 hojas más adelante. 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí está diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo, después de tantos siglos, no más adelante, justamente usó este versículo de memoria cuando tuvo esa tentación, ¿no? De parte de Satanás en el desierto, cuando Satanás le dice, a ver, si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, porque dice que el Señor estaba de hambre después de 40 días de ayuno. Entonces usó este versículo de memoria. Le digo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, de esa manera derrotó las tentaciones, ¿no? De parte de Satanás. Entonces, ahí nos damos cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es poderosa. Entonces, nosotros como creyentes, mis hermanos, debemos memorizar versículos de la Biblia. Algunos de ustedes dicen, no, es que no me entra, es que no puedo, ¿no? Lo que tiene que hacer es insistir, orar al Señor y decirle, Señor, por favor, permíteme memorizar algunos versículos de la Biblia. Entonces, cuando usted empiece a memorizar uno, ¿cuánto le va a gustar? Fácilmente va a entrar, va a quedarse con usted la palabra de Dios. El Señor Jesucristo no tenía Biblia en la mano aquel día de la tentación, pero usó el libro de Deuteronomio, ¿no? Esos versículos que usó en el capítulo 4 de Mateo, está en el libro de Deuteronomio. Los 3 versículos, los 3 pasajes que usó el Señor de memoria. Entonces nosotros tomamos como nuestro ejemplo al Señor Jesucristo en ese aspecto, y por eso nos dedicamos a leer la Biblia, a estudiarla, memorizar los versículos, pero también hay que obedecerla, ¿no?
En Santiago dice que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, ¿no? Gloria al Señor. Entonces hay creyentes que cumplen con ese requisito, ¿no? Pero hay creyentes también que tienen pereza para leer la Biblia. Hay creyentes que tienen pereza para orar, ¿no es cierto? Y ni para cantar tienen ese entusiasmo. Entonces tenemos que vivir una vida cristiana más fervorosa, más animada, pues, ¿no? Para la honra y gloria del Señor. Entonces las palabras del Señor son poderosas, son poderosas. Ellas son fuente de vida para nosotros. Versículo 1 está diciendo una vez más, 4:1 dice, ahora pues Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Entonces tomen en serio la palabra del Señor está diciendo, ¿no? Vamos a Proverbios, si usted quiere, deje algo acá, pero no vamos a regresar, ¿no? Vamos a Proverbios capítulo 30. Capítulo 30. Estamos viendo, no, capítulo 4, perdón, capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 20 al 27 dice así. Cuatro 20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Lean conmigo, memoricen, a ver, versículo 24, todos juntos. No, 23, perdón, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra vez, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces el Señor nos está diciendo que debemos estar atentos a sus palabras, versículo 20, ¿no? Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Qué le parece? Así es la palabra de Dios. Es preciosa, es dulce la palabra del Señor. Entonces Moisés había experimentado el poder de la palabra, ¿no? Había transformado su vida y la vida de los líderes que la acompañaban. Ahora está encargando solemnemente para que ellos sigan en el mismo camino, pues, que no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Aquí tenemos, ¿no?, al que escribió este libro de Proverbios, Salomón, está encargando igual, ¿no?, que debe ser vida para nosotros. Necesitamos trabajar, claro que sí, necesitamos ganar dinero, necesitamos poner nuestra parte, ¿no?, para poder proveer para la familia, todo eso. Pero la primera cosa que debíamos tomar en cuenta es la palabra, ¿no? Todos los días meditar por lo menos en una porción de la palabra. ¿Para qué? Para que sea nuestro alimento espiritual, para que estemos fortalecidos no solamente físicamente, sino también moral y espiritualmente. Para eso es la palabra, no son fuente de vida. El hombre entonces no solo puede vivir de las cosas materiales, sino también de las cosas espirituales. La palabra que dice yo os he hablado son espíritu y son vida, dice Jesucristo también, ¿no? En San Juan capítulo 6, 62, dice así, 6:62. Si usted te está anotando allí, pues anótalo, ¿no? Capítulo 6 de Juan, versículo 60 en adelante dice,
Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué tremendo, ¿no? Dice el versículo 63, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de vosotros no cree. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús vio que cuando el Señor les hablaba acerca de la responsabilidad de estos oyentes, de tomar en serio la palabra del Señor, entonces dice, muchos se fueron. No les gustó la palabra de Dios, no les gustó tomar esa responsabilidad. Muchos de ellos estaban tratando a Jesús porque había visto hacer milagros, ¿no? De multiplicar panes y peces. No estaban buscando la parte espiritual, un encuentro personal con el Señor, consagrarse, servirle al Señor en todo tiempo. Hay mucha gente el día de hoy así, solamente no tienen sus propios intereses, no están buscando la cosa del Señor. Cuando están pasando alguna aflicción, ¿no? Alguna prueba como esta vez que estamos pasando, entonces quieren la ayuda de Dios, pero no le entregan su corazón. Muchas personas, yo recuerdo que una vez vino aquí al Perú el hermano Giri Ávila, ¿no? Que ya está en la presencia del Señor. Un buen predicador, este siervo, vino al estadio de Alianza aquí en Lima. Multitud de personas acudió allí porque él predicaba acerca de la venida del Señor y también oraba por los enfermos, ¿no? Entonces hubo bastante movimiento. Y resulta que esas 3 noches que predicó, miles de personas pasaban adelante, supuestamente para entregar su vida a Cristo. Pero cuando se acabó ese movimiento, muchos estaban volviendo otra vez, ¿no? A su vida antigua, al mundo, al pecado. Yo pude conocer a algunos de acá en nuestra área, que supuestamente se habían entregado, pero no. Ellos fueron por los milagros, por la sanidad física, que Dios me ayude, nada más, pero no le entregaron su corazón. Eso sucede muchas veces, esos grandes movimientos, grandes campañas que se hacen. Hay gente que no está buscando al Señor, está buscando que le ayude, nada más. Tal vez esta mañana usted también está con eso, ¿no? Porque está pasando tiempos difíciles, usted quiere que Dios le ayude, que Dios extienda su mano. Pero no le está diciendo, Señor, sálvame, Señor, perdona de mis pecados, me arrepiento, Señor, me entrego de corazón. Entonces no habrá cambio en tu vida, a menos que te rindas al Señor. El apóstol Pablo dijo, estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Hay que crucificar a Dios. Hay que pedir que el Señor tome el control de nuestro corazón, crucificado juntamente con Cristo. Por eso el Señor le dijo estas palabras. 62 dice que, pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Deberíamos decirle al Señor así como el apóstol Pedro dijo, ¿no? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna.
También vemos en la palabra que ellas aseguran una herencia. Capítulo 1 mismo dice, ¿no? Que Dios quiere darles la tierra prometida para que vivan. Era una herencia para ellos y les dio, ¿no es cierto? Bajo la dirección de Josué entraron y poseyeron la tierra. Aferrándose a su promesa, es como entramos también a tomar la posesión, ¿no? De la herencia espiritual que el Señor nos ha prometido. En Jeremías 15, 16 sería bueno que leamos. Jeremías 15. Jeremías 15. Versículo 16 dice, fueron halladas tus palabras. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de la profecía, de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y entre sacaré lo precioso de lo vil serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Es un mensaje poderoso, ¿no es cierto? Versículo 16 dice, fueron halladas tus palabras, las escrituras. Y dice, yo las comí. Y yo las comí. Jeremías experimentó el poder de la palabra. Por eso él estaba en medio del pueblo que se oponía a sus prédicas, a su mensaje. Fue encarcelado varias veces. Sufrió afrenta por causa del nombre. ¿Por qué? Porque decía la verdad. Él estaba diciendo al pueblo, ¿sabe qué? Hay que rendirse a los babilonios, porque los babilonios venían con todo su ejército para atacarlos. Entonces, vamos a entregarnos, vamos a conciliar con ellos, vamos a arreglar el asunto. Pero ellos lo trataban mal. Y él estaba llenándose las palabras del Señor. Y por supuesto, cuando estamos llenando la palabra del Señor, vamos a hablar. ¿Recuerdan ustedes a los apóstoles que fueron encarcelados por predicar la palabra? Ahí estaba Pedro, Juan, Jacobo. Fueron encarcelados y fueron amenazados y le decían, mire, le soltamos, pero no hablen más en el nombre, no hablen más, no prediquen más. Y ellos dijeron, no es justo que nosotros obedezcamos a los hombres antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído. Vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Ellos siguieron predicando la palabra. Por supuesto, Dios los acompañó, ¿no? Dios los confundía a los opositores una y otra vez. Entonces nosotros también decimos esta mañana, mis hermanos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hemos visto personas transformadas por la palabra de Dios. Hemos visto que sí han tomado en serio la palabra del Señor. Por eso gastamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, capacitándoles a ellos para que sean instrumentos útiles en la mano del Señor. Que sean predicadores, que sean ganadores de almas. Usted dirá, pero el pastor Figueroa, mira, pasa su tiempo ahí enseñando, mire, estamos en problemas, pero todavía siguen adelante. Así es, estamos alcanzando mayor cantidad de gente, gracias al Señor, y vamos a seguir adelante con el apoyo del Señor. Número 2, la palabra del Señor es poderosa porque son perfectas. La palabra de Dios es perfecta, dice la Biblia. La palabra del Señor es perfecta. Salmo 19, podemos ir por favor un rato. Salmo 19. Salmo 19.
Versículo 7 en adelante dice rápidamente, vamos a leer. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Versículo 10 dice así, 19:10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos, que dice, hay grande galardón. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta es la palabra del Señor. Versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 10 dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Entonces, mi hermano, la palabra de Dios son perfectas, son perfectas. No debemos añadir, dice la palabra donde estamos leyendo, ¿no? En Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, dice, no añadiréis a la palabra, ni la disminuiréis. O sea, no debemos añadir cosas sobre la palabra de Dios, ni tampoco quitarlas. Tenemos que guardarlas tal como está escrito en la palabra. Hay gente que tuerce la palabra, tergiversa los versículos. Como dice en Efesios capítulo 4, ¿no? Hay hombres que hacen eso para ganar ventaja, para aprovechar de la gente. Tuercen la palabra de Dios. Pero Dios está diciendo que no debes añadir. Alguien dice, no, yo soñé esta noche y empieza a contar en la iglesia. Yo recibí la revelación del Señor. Dios me dijo esto. Ya son añadiduras. Esa cosa, guárdalo para usted. Comente con tu mamá, con tu marido, algo así. Pero usted no tiene que predicar tus sueños desde el púlpito. Usted tiene que predicar la palabra de Dios. Tiene que usted anunciar de día en día la Santa Escritura, la salvación que hay en Cristo Jesús. Entonces tengamos cuidado. No añadas nada a la palabra del Señor para que Dios no te reprenda. Vamos a Proverbios capítulo 30. ¿Sabe lo que dice ahí? Proverbios capítulo 30. Después de Salmos está Proverbios capítulo 30. Versículo 5 y 6 dice así. 30, 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dice, toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas a sus palabras. Entonces escápate a aquellas personas que vienen, ¿no? Con su cuento, que dice, el Señor me habló esta noche. El Señor me habló esta madrugada. Y empiezan a hablar así, de esa manera, añadiendo a la palabra del Señor. Y también dice que no debemos quitar nada, ¿no? Vamos a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, 18 y 19 dice así la palabra. Es el último capítulo del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia también. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Debería darle temor, ¿no? A aquellas personas.
Dice, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Libro de Apocalipsis, perdón. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así dice la palabra del Señor. Entonces no debemos añadir, no debemos quitar. Hay que anunciar con esa fidelidad, ¿no? Ceñirnos a la palabra que tenemos en este hermoso libro. Entonces, hermano, cada uno va a dar cuenta al Señor. Y Dios dice que va a castigar a aquellas personas que añaden o quitan la palabra del Señor. Número 3, porque las palabras de Dios son de gran precio. Son de gran precio. Tiene un tremendo valor la palabra del Señor. Gracias a Dios. De gran precio porque son fieles. Versículo 4, estamos en Deuteronomio capítulo 4:4 ahora ya. Por favor, vuelva Deuteronomio 4:4. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos están vivos hoy. O sea que la palabra del Señor dice, ¿no? Que nosotros debemos tomar la palabra que les costó, ¿no? A esos hombres, a veces hasta perdieron la vida por mantener la palabra, por usar la palabra de Dios. Tiene gran precio, son fieles. Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo, Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. ¿Sabe dónde está ese versículo? Está en 1 Reyes 8:56. 8:56. Está hablando de la fidelidad a la palabra del Señor. Cómo Dios cumple con sus promesas. Podemos ir a Josué, ahí nomás después de Deuteronomio, el que sigue es Deuteronomio, ¿no? Josué capítulo 21. Hay dos versículos que vamos a leer aquí. 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Te leo otra vez, Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Vamos a 23:14, ahí nomás, 23:14. Dice así, y aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Josué ya iba a morir, tenía 110 años. Él es el que le reemplazó a Moisés en la conducción del pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿no es cierto? Dice aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues que con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Gloria al Señor. Dios cumple con su palabra. Y dice, no faltó ninguna de ellas. Ahora Josué ya está para partir también, ¿no? Anciano ya con 110 años, reúne a los principales y les encarga, así como hemos hablado al principio, ¿no? Le da ese encargo, un solemne encargo. Y por supuesto, mientras que vivieron los líderes que estuvieron con Josué, o sobrevivieron, el Señor bendijo al pueblo de Israel. Pero cuando ellos murieron, se levantó otra generación que no conocía al Señor. Empezó el problema, la idolatría, la corrupción. Empezaron a ser influenciados por los vecinos, ¿no es cierto? Con sus malas costumbres, entonces así empezaron a pecar. Y más tarde usted sabe todo lo que pasó con el pueblo de Israel. Nosotros también oramos al Señor en este tiempo, los mayores oramos para que los jóvenes que están ahora, para nuestros hijos, no se desvíen del camino.
Usted debería orar por sus hijos, por su nieto, por todo lo que vendrá de esas generaciones. Usted debería orar, poner en la mano del Señor. La palabra de Dios dice, ¿no? En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él, pero hay que enseñarle la palabra. Espero que ustedes de tu mente estén reunidos con sus hijos ahí, juntos, escuchando la palabra de Dios. De esa manera le estamos capacitando, le estamos nosotros perfeccionando a nuestros hijos para que ellos sigan adelante cuando ya no estemos nosotros. Dios quiere eso. Dios quiere eso. Entonces, hermanos, el Cristo viviente es la palabra eterna. Él es la palabra viva de Dios. Él nos ha visitado hace 2000 años atrás. Él mismo empezó con la iglesia, estableció su iglesia y nosotros continuamos. De gran precio es la palabra porque son iluminadoras. Iluminadoras. Mire lo que dice Deuteronomio 4:6. 4:6 dice así: guardadlo pues y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Qué tremendo, ¿no? Dios quería que su pueblo sea así, pero tenían que guardar la palabra, tenían que ponerlo por obra, porque de esa forma ellos recibían la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. ¿Recuerda usted cuando Salomón le pidió esas dos cosas al Señor? No le pidió fama, no le pidió riquezas, no le pidió poder o la muerte de sus enemigos, no. Él pidió dos cosas nada más. Le pidió sabiduría e inteligencia para poder gobernar bien a su pueblo, aún su propia vida, ¿no es cierto? Entonces Dios está diciendo, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La iglesia tiene hombres y mujeres así, que han pisado ese terreno, ¿no?, de humildad, de entrega al Señor, y por supuesto Dios les da sabiduría e inteligencia para conducirse bien en este mundo. Pero aquella persona que descuidan la palabra del Señor, que cogen su Biblia solamente de repente el domingo para ir a la iglesia, le falta sabiduría, le falta criterio, toman malas decisiones. Pero cuando uno está fielmente agarrado la mano del Señor, ¿no?, con la palabra de Dios, Él va a conducirnos por ese buen camino. El Señor estará con nosotros siempre. Por eso hablamos, ¿no?, de que la palabra ilumina, nos da entendimiento, nos da sabiduría. También es de gran precio porque son consoladoras. Consoladoras. Versículo 7. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Qué nación? Alrededor de ellos estaban los hebreos, ¿no? ¿Cómo se llaman los del otro lado? Me olvidé. Árabes, los árabes. Ellos estaban allá, ¿no? Habían varios pueblos, varias naciones. Entonces tenían su propio Dios, sus propias costumbres. Entonces el Señor está diciendo: ustedes tienen que ser diferente, un pueblo singular, un pueblo apartado, ¿no?, en medio de todas las naciones, para que más bien puedan influenciar a ellos con el mensaje de la palabra del Señor. Más bien ellos se dejaron influenciar por ellos. A Baal Peor acudieron para festejar esa fiesta mundana, hombres y mujeres, y pecaron contra el Señor, y Dios los destruyó ese mismo día. Murieron como 24,000 personas. Estamos en este mundo, como dice el Señor, pero no somos del mundo. Tenemos que ver la diferencia, ¿no?, entre la gente que sirve a Dios y la gente que no le sirve. La gente que teme a Dios y la gente que no le teme. Nosotros como creyentes, como iglesia del Señor, tenemos que ser diferentes. Y que ellos digan: no, verdaderamente este pueblo es tan sabio, tan inteligente, y Dios está con ellos. Es lo que hablaban, así hablaban mientras que ellos estaban andando bien. Entonces,
la palabra del Señor ennoblece a aquellos que guardan en su corazón. También es de gran precio porque son permanentes. La palabra del Señor es permanente, es eterna en los cielos. Jesucristo mismo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasarán. Entonces, en ese aspecto, la palabra permanece siempre. Versículo 9, ¿qué dice? Versículo 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvide las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Qué bonito. Anda diligentemente. Como Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? A Timoteo le dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces se está diciendo, dice, guarda tu alma con diligencia para que no te olvide la cosa que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios siempre se ha preocupado de la familia. Cuando el apóstol Pablo estuvo en la cárcel con Silas, su compañero, el carcelero, ¿no es cierto?, esa noche se convirtió al Señor. Pero antes de eso le pregunta y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le respondieron diciendo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. También esa misma historia en Hechos capítulo 16 encontramos a Lidia, una vendedora de púrpura, ¿no? Ella abrió su corazón, entregó su vida al Señor. Inmediatamente lo llevó a sus discípulos a su casa, porque ella quiso que también escuchen su familia, su papá, su mamá, sus hermanos, y todos ellos se entregaron al Señor. Así nació la iglesia de Filipos. Dios se preocupa de las familias. Dios se preocupa de tu hogar, mi hermano, mi hermana. Él quiere que tu familia sea salva, que todos conozcan al Señor, que todos tomen en cuenta lo que estamos viendo en las Escrituras, para que sean sabios, para que sean inteligentes, entendidos en medio de este mundo. Que sean buenos profesionales, ¿no es cierto? Buenos cristianos, hombres y mujeres. Que Dios pueda usarlo para ser de bendición para su sociedad, ¿no? Para esta generación en que vivimos. Pero mucho tiene que ver con esa entrega. Primeramente, entregar su vida a Cristo, porque al entregarse a Cristo reciben el Espíritu Santo también. Entonces podrán ellos fácilmente tomar este libro bendito, amarlo, ¿no es cierto? Y poner en práctica todos los días de su vida. Entonces, de gran precio porque son permanentes. Podemos ver nosotros el ejemplo de Timoteo, adelante en primera de Timoteo. Vamos a Timoteo, un ratito. Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 3 en adelante dice así. 1:3. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Le está diciendo a Timoteo. Dice, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero dice en tu abuela Loida, y luego dice, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Se da cuenta usted?
Esto concuerda con el capítulo 2, ¿no? Capítulos ahí mismo, capítulo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que hay que encargar, ¿no?, a nuestros hijos la palabra de Dios. Y ellos tienen que hacerlo también con sus hijos, así va de generación en generación. ¿Qué hubiera pasado si esto no hubieran hecho nuestros antepasados cristianos? Son 2000 años que ha pasado desde que el Señor vino y se fue al cielo. Hermano, ha pasado así la palabra primeramente verbalmente, oralmente, de padres a hijos, de padres a hijos. Y ahora tenemos las palabras de Dios, las Escrituras. Entonces tenemos mayor responsabilidad de transmitir la palabra a nuestros hijos. Aquí encontramos a la abuela Loida con la palabra de Dios, criando a su hija Eunice con la palabra de Dios. Y luego ellas, las dos mujeres, preparando a Timoteo, ¿no?, para el ministerio. Y cuando Pablo llegó a esa parte, cuando llegó a la casa de ellos, supo que este muchacho joven, ¿no?, Timoteo, era un excelente hombre de Dios. No conocía al Señor Jesucristo. Entonces él le guió a los pies de Cristo. Y luego le acompañó en su ministerio. Más tarde llegó a ser un líder poderoso, ¿no?, en la obra de Dios. Entonces, primero la abuela, luego la hija, y ella transmitiendo el mensaje a su hijo Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¡Qué maravilloso! Lo estamos terminando esta mañana. Hemos compartido Deuteronomio capítulo 4, los primeros versículos, y recordemos lo que dice la palabra versículo 9, 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvide la cosa que tus ojos han visto, ni se aparten en tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así terminó Moisés, ¿no?, con su encargo. Murió, no pudo entrar a la tierra prometida porque el pueblo mismo le hizo pecar, ¿no?, delante del Señor. Por eso Dios le impidió. Entonces Dios tuvo que tomar a Josué para que le reemplace. Y Josué condujo al pueblo a la tierra prometida, cruzaron el río Jordán milagrosamente, y luego empezaron a tomar posesión las 12 tribus de Israel. Y Josué, después de tantos años de estar conduciendo al pueblo, también reunió, ¿no?, a los principales y le dijo: mira, recuerden que el Señor ha cumplido todas sus palabras. No ha faltado ninguna de ellas. Él ha sido fiel con su pueblo. Dios cumplirá con usted si cumple con Él. Si usted se mantiene con la palabra de Dios, el Señor estará contigo. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a Josué? Ahí nomás, capítulo 1 de Josué, terminando de Josué capítulo 1, dice así, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tú puedes cambiar de lugar, ¿no? Usted puede salir de un país a otro, recorrer todo el mundo si quiere, pero donde vayas, haga su culto para Dios. Así como esta pareja que le acompañaba a Pablo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Silas. ¿Cómo? Aquila y Priscila. Era una pareja donde iban, alquilaban una casa y ahí abrían una iglesia, ¿no es cierto? Iglesia en hogareña. Y ahí invitaban a la gente, y Pablo también llegó cuando andaban en Corinto, y luego se fueron a Éfeso, y así iban, ¿no?, a diferentes partes, porque eran fabricantes de tiendas, de carpas. Entonces, donde iban, alquilaban una casa
y empezaban a testificar, nacía una iglesia. Entonces usted puede ir a cualquier parte del mundo, pero con esa mentalidad, ¿no?, de hacer la obra de Dios. Usted no tiene que estar buscando a ver quién va a ser el pastor, quién va. Usted puede empezar a usar la palabra del Señor. Por eso es importante que se prepare mientras que está en una iglesia, reciba su curso, ¿no? Capacítese para que cuando el Señor le mueva a otro sitio, usted mismo puede empezar un culto familiar. Entonces el camino el Señor pone a alguien por ahí, levanta un pastor, ¿no?, llamado por Dios. Pero los creyentes son los que empiezan con ese ministerio, ¿no?, de iglesias en los hogares. Dios bendiga a esa pareja. El apóstol Pablo felicitaba, les recordaba con cariño a aquellos hermanos que le acompañaron abriendo nuevas iglesias. Entonces, hermano, aquí dice la palabra: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gloria al Señor. Esta mañana yo le animo a usted, si nos está escuchando, aún no te has entregado al Señor, pues hágalo una vez por todas, no estés así, no titubeando. Ábrele tu corazón, dile: Señor, yo quiero recibirte, ven a mi vida. Perdóname, Señor, de todos mis pecados, límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Y tú, si eres creyente, anímate, hermano, y toma en serio la palabra del Señor. Hemos leído que Dios da sabiduría, Dios da inteligencia a aquellos que toman en serio la palabra del Señor. Y luego comunica esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Vamos a orar esta mañana, oremos. Padre nuestro, gracias te damos por el tiempo que nos has dado, Señor, para compartir tu palabra. Te alabamos, Padre Santo, esta mañana porque cuánto, Señor, necesita la gente recibir la palabra. Pero alguien tiene que comunicarle, alguien tiene que testificarle, Señor, a aquellos que aún no te conocen. Para eso están nuestros hermanos y hermanas en la fe, que ya tienen, Señor, conocimiento de la palabra para poder usarla con mucha sabiduría, Señor, con mayor libertad. Te pedimos, Padre Santo, que si alguien esta mañana se humilla delante de ti para recibirte, tú, Padre Santo, ven a su corazón, entra, haz una revolución espiritual, Señor, en su vida, para que sea una nueva persona, para que vean los demás familiares, amistades, que hay un cambio en la vida de aquella persona, hombre, mujer. Te agradecemos, Padre Santo, porque hay poder en las palabras de Dios. Hemos visto, Señor, que tu palabra es poderosa para transformar la vida de personas. Es más poderosa que toda espada de dos filos, dice en Hebreos 4:12. Oramos, Padre Santo, por la iglesia misma, por nuestros hermanos en la fe. Guarda, protege, Señor, y que pongan su parte, que estén alimentándose diariamente, Señor, de la palabra de Dios. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, nos entregamos a ti, Señor, en compromiso, porque tenemos ya un pacto hecho contigo, Padre Santo. No debemos olvidarnos. Pertenecemos a una iglesia local y somos responsables, Señor, de mantener a la iglesia también en alto. Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos acompañe también esta semana, haciendo siempre lo que te agrada. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.